¿Sabías que desde tiempos inmemoriales la humanidad ha buscado formas de conectarse con lo divino, de elevar sus palabras más allá de lo terrenal hacia lo trascendental? Pero a lo largo del tiempo hay una pregunta que persiste: ¿cómo orar de manera correcta para que Dios nos escuche? Pero permíteme compartir contigo algo que quizás no sabías sobre el arte del rezo y de su profunda conexión con lo divino. El acto de rezar no se trata solo de las palabras que decimos o las posturas que adoptamos, sino es la esencia misma de nuestra comunicación con Dios. En este viaje de descubrimiento, exploraremos juntos cómo nuestras oraciones pueden trascender el mero acto del habla, las palabras, y convertirse en un diálogo sagrado con el cosmos y Dios mismo. Lo primero que debes saber sobre la oración. Desde los tiempos antiguos hasta en los tiempos actuales, la humanidad ha buscado respuestas a través del acto de rezar, anhelando una conexión más profunda con lo divino o Dios mismo. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras alcancen el destino deseado? Primeramente debemos entender qué significa el acto de rezar o cuál es el significado de rezar. El rezo es un acto de conexión espiritual en el cual un individuo se dirige a lo divino, ya sea Dios, los dioses o cualquier otra entidad espiritual, con palabras, pensamientos o sentimientos. A través del rezo, buscamos fortaleza, guía, perdón, consuelo o simplemente una relación más profunda con lo trascendente. Es un puente que une lo terrenal con lo celestial, permitiéndonos experimentar la presencia divina en nuestras vidas cotidianas. Salmo 1:45, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. El Salmo nos ofrece una visión profunda de la naturaleza de Dios y cómo se relaciona con aquellos que buscan su presencia a través de la oración genuina y sincera. En primer lugar, el versículo comienza afirmando que el Señor está cerca de quienes lo invocan. Esta declaración resalta la cercanía de Dios hacia aquellos que lo llaman. Es una manifestación del amor y la atención divina hacia sus hijos. No es un Dios distante o indiferente, sino un Padre amoroso que se acerca a sus hijos cuando lo invocan. Luego, el versículo continúa enfatizando que Dios está cerca de aquellos que lo invocan en verdad. Aquí, la verdad se refiere a la sinceridad y la autenticidad en la oración. No se trata solo de recitar palabras vacías o de seguir una formalidad religiosa, sino de abrir sinceramente el corazón delante de Dios, sin hipocresía ni engaño. Es el acto de invocar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, con total honestidad y humildad. Esta idea de invocar a Dios en verdad también implica reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda y guía en nuestras vidas. Es reconocer nuestra limitación humana y nuestra confianza en la sabiduría y el poder de Dios para superar cualquier desafío que enfrentemos. Lo segundo que debes saber sobre la oración. En ocasiones, podemos encontrarnos en momentos de oración en los que parece que nuestras súplicas no llegan a ser escuchadas por Dios. Este dilema plantea un desafío que debemos abordar con diligencia. ¿Por qué nuestras oraciones a veces parecen no ser respondidas? La respuesta, muchas veces, yace en un problema fundamental: la falta de fe. Cuando nos enfrentamos a situaciones de carencia o desesperación y no confiamos plenamente en que Dios responderá a nuestras peticiones, estamos privando a nuestras oraciones de un elemento vital: la fe. La fe es como la llave que abre la puerta a las respuestas divinas. Cuando dudamos de la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas, limitamos su poder y obstaculizamos sus bendiciones, sino que recuerda el siguiente citado bíblico, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El versículo Hebreos nos ofrece una profunda reflexión sobre el significado y el poder de la fe en la vida del creyente. La fe es más que una mera creencia superficial. Es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nos da la confianza para enfrentar lo desconocido. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, la fe nos permite mirar más allá de las circunstancias presentes y aferrarnos a la promesa de un futuro mejor. Imagina un puente que se extiende sobre un abismo profundo. Desde la distancia, puede parecer frágil e inestable, pero a medida que avanzamos y confiamos en él, encontramos que es sólido y confiable. De la misma manera,
La fe es el puente que nos lleva de donde estamos a donde queremos estar, conectando nuestra realidad presente con las promesas eternas de Dios. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o dificultades, a menudo nos aferramos a lo tangible, lo que podemos ver y sentir. Sin embargo, la fe nos desafía a creer en lo invisible, a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver su cumplimiento inmediato. La fe nos recuerda que, aunque no podamos ver el camino completo por delante, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él nos guiará paso a paso. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Por lo tanto, cultivemos una fe que trascienda las circunstancias presentes y nos permita confiar en la fidelidad y el amor de Dios. Recordemos que la fe nos sostiene en los tiempos difíciles y nos impulsa hacia adelante en la esperanza de un mañana mejor. Confiamos en que a través de la fe podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En mi vida, hubo un momento particularmente difícil en el que me vi envuelto en la incertidumbre y la angustia. Recuerdo haber buscado desesperadamente respuestas mientras me sumergía en la oración. Sin embargo, en medio de mi lucha, me encontré cuestionando si Dios realmente estaba presente y si verdaderamente escuchaba mis súplicas. Mis dudas y vacilaciones crecían día a día, minando mi fe y dejándome en un estado de confusión y desesperanza. Parecía que mis oraciones caían en oídos sordos y la sensación de abandono me abrumaba. Con el tiempo, llegué a una realización crucial. Mi falta de fe estaba actuando como un obstáculo entre Dios y yo. Comprendí que para experimentar las respuestas divinas, necesitaba fortalecer mi confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Fue un proceso de rendición y humildad, en el que aprendí a confiar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. A medida que cultivaba una fe más profunda y genuina, comencé a percibir señales de esperanza y renovación en medio de mi situación difícil. Descubrí que, a pesar de mis dudas, Dios estaba obrando silenciosamente detrás de escena, preparando el camino para responder a mis oraciones de una manera que superaba mis expectativas. Este proceso me enseñó una lección valiosa. La fe no elimina los desafíos, pero nos capacita para enfrentarlos con coraje y determinación. Aprendí que la fe no se trata de evitar las dificultades, sino de confiar en Dios, incluso en medio de ellas. Por lo tanto, cultivemos una fe que trascienda las circunstancias presentes y nos permita confiar en la fidelidad y el amor de Dios. Recordemos que la fe nos sostiene en los tiempos difíciles y nos impulsa hacia adelante en la esperanza de un mañana mejor. Confiamos en que, a través de la fe, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Lo tercero que debes saber sobre la oración: debes examinar tus motivaciones de oración. En nuestra vida espiritual, la oración es un pilar fundamental que nos conecta con lo divino y nos permite expresar nuestras necesidades, preocupaciones y deseos a Dios. Sin embargo, la efectividad de nuestras oraciones puede verse afectada por las motivaciones que nos impulsan a acudir a Dios en busca de ayuda, consuelo o guía. Las motivaciones incorrectas a la hora de realizar nuestra oración nos referimos a las intenciones egoístas o centradas en uno mismo que tenemos al dirigirnos a Dios. Si buscamos satisfacer nuestros deseos personales o controlar las circunstancias según nuestra propia voluntad, es menos probable que nuestras oraciones sean respondidas por Dios de manera efectiva que esperamos. Cuando nuestras motivaciones al orar están basadas en el egoísmo o en el deseo de controlar las circunstancias según nuestros propios deseos, esto puede obstaculizar la efectividad de nuestras oraciones. Dios conoce nuestros corazones y nuestras verdaderas intenciones, y si nuestras oraciones están impulsadas por motivos egoístas, es menos probable que Él las responda según lo que pedimos. Generalmente, cuando oramos con las motivaciones incorrectas, puede llevar a la decepción y la frustración cuando nuestras expectativas no se cumplen como esperábamos. Además, centrar nuestras oraciones en satisfacer nuestros deseos personales, en lugar de buscar la voluntad de Dios, puede alejarnos de una relación genuina con Él
y limitar nuestra capacidad para experimentar su plan perfecto para nuestras vidas. Recuerda la cita bíblica de Santiago 4:3. Y aun cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para gastarlo en sus placeres. En este versículo, Santiago nos enseña que la efectividad de nuestras oraciones está directamente relacionada con nuestras intenciones y motivaciones al orar. Cuando nuestras peticiones están impulsadas por deseos egoístas y centrados en satisfacer nuestros propios placeres, en lugar de buscar la voluntad y la gloria de Dios, es poco probable que nuestras oraciones sean respondidas de la manera que esperamos. Esta advertencia es relevante porque revela una verdad espiritual profunda. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina nuestros corazones. Él conoce nuestras verdaderas intenciones y no responde favorablemente a las peticiones que provienen de motivaciones egoístas o malas. Orar con malas intenciones puede manifestarse de diversas formas. Podemos pedir cosas para aumentar nuestra comodidad personal, para obtener poder o reconocimiento, o para satisfacer nuestros deseos materiales, sin tener en cuenta cómo esto afectará a los demás. En lugar de buscar la voluntad de Dios y el bienestar de su reino, nos enfocamos en nuestras propias necesidades y deseos egoístas. La consecuencia de orar con malas intenciones es clara en el versículo, y aun cuando piden, no reciben. Dios no responde a las peticiones egoístas con su favor y provisión. En lugar de bendecirnos según nuestros deseos egoístas, Él busca corregir nuestro corazón y guiarnos hacia una vida de humildad, servicio y amor hacia los demás. Por lo tanto, este versículo nos llama a examinar nuestras motivaciones al orar y a asegurarnos de que estén alineadas con la voluntad y el carácter de Dios. Nos desafía a buscar su gloria sobre todas las cosas y a confiar en su provisión y cuidado, en lugar de perseguir nuestros propios placeres y deseos egoístas. En última instancia, nos recuerda que la verdadera bendición y satisfacción se encuentran cuando buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Lo cuarto que debes saber sobre la oración: la manera correcta de realizar una oración. Seguramente te preguntas cuál es la manera correcta de realizar la oración y establecer esa conexión con lo divino o con Dios. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Si bien orar es una parte esencial de la vida espiritual de cualquier creyente, sin embargo, la forma en que nos acercamos o realizamos esa conexión con Dios por medio de la oración, las actitudes que adoptamos pueden influir significativamente en la eficacia de nuestras oraciones, ya sean pidiendo consuelo, agradeciendo o pidiendo guía en momentos de dificultad a Dios. Una de las claves para orar correctamente es mantener una actitud de humildad y reverencia. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, establecemos una conexión más auténtica en la oración. Esto implica dejar de lado nuestro ego y centrarnos en buscar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Otro aspecto crucial es examinar nuestras motivaciones al orar. ¿Estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos o estamos buscando la gloria de Dios y su voluntad para nuestras vidas? Orar con un corazón dispuesto y obediente nos permite alinear nuestras peticiones con los propósitos divinos y estar abiertos a su dirección y voluntad de Dios. La fe absoluta y genuina es también fundamental a la hora de realizar una oración efectiva. Creer en el poder y la fidelidad de Dios nos da la confianza para presentar nuestras peticiones con seguridad, sabiendo que Él escucha y responde conforme a su voluntad. Santiago 1.6 nos recuerda la importancia de orar con fe, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La perseverancia en la oración es un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual. A menudo nos encontramos en situaciones en las que oramos fervientemente por una respuesta o un cambio en nuestras vidas, pero no vemos resultados inmediatos. En esos momentos es crucial recordar la importancia de persistir en la oración con fe y confianza en el poder de Dios. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la perseverancia en la oración a través de varias parábolas y enseñanzas. En Lucas 18,
1:8, por ejemplo, Jesús narra la parábola de la viuda persistente que, a pesar de enfrentar la injusticia, continuó pidiendo justicia a un juez injusto. Finalmente, el juez cedió a causa de la persistencia de la viuda. Jesús concluye la parábola diciendo: «Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles?». Lucas 18:7. Esta enseñanza nos anima a persistir en la oración, confiando en que Dios responderá a nuestras súplicas en su tiempo perfecto. La perseverancia en la oración también se refleja en la vida de personajes bíblicos como Moisés, quien intercedió ante Dios en repetidas ocasiones por el pueblo de Israel, o el apóstol Pablo, quien animó a los creyentes a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Estos ejemplos nos muestran la importancia de mantener una actitud de perseverancia en la oración, incluso cuando enfrentamos obstáculos o desafíos aparentemente insuperables. Por lo tanto, cuando nos encontramos en momentos de dificultad o incertidumbre, es crucial recordar la enseñanza de Jesús sobre la perseverancia en la oración. Podemos comenzar nuestra oración reconociendo nuestra necesidad de Dios y expresando nuestros deseos y preocupaciones con sinceridad. No es necesario seguir una fórmula específica, sino hablar con Dios desde el corazón, confiando en su amor y poder para obrar en nuestras vidas. Así que, independientemente de cuán desalentadoras puedan parecer nuestras circunstancias, sigamos perseverando en la oración con fe y confianza en el poder de Dios para responder a nuestras súplicas. Recordemos las palabras de Jesús: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Lo quinto que debes saber sobre la oración: la importancia de orar con fe absoluta. La base de una oración eficaz es una relación íntima que llevemos con Dios. Esto se logra a través de la oración constante y el estudio diligente de su palabra. Al pasar tiempo en comunión con Dios, aprendemos a conocerlo mejor y a confiar en su bondad y fidelidad. Para lograr esto, primero debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones, sino también un medio para comunicarnos con Dios, conocer su corazón y alinear nuestros deseos con los suyos. Al pasar tiempo en comunión con Dios, aprendemos a confiar en su fidelidad y a comprender su voluntad para nuestras vidas. En el corazón de la oración con fe absoluta está la confesión de nuestra fe en Dios y en su poder para responder nuestras oraciones. Creemos en su soberanía sobre todas las cosas y en su capacidad para obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Al declarar nuestra confianza en Dios, fortalecemos nuestra fe y nos alineamos con su voluntad divina. Si no recuerda el siguiente pasaje de la Biblia, Mateo 21:22. Jesús les contestó: «Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo que yo he hecho con la higuera, sino que incluso podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y sucederá. Todo lo que pidan en oración, con fe, lo recibirán». En este pasaje, Jesús enseña a sus discípulos sobre el poder de la fe en la oración. Él les asegura que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas aún más grandes que lo que Él ha hecho. Esto incluye la capacidad de mover montañas y recibir respuestas a sus peticiones en oración. La clave es orar con fe absoluta, confiando en el poder y la fidelidad de Dios para responder conforme a su voluntad. Esta cita resalta la importancia de mantener una fe inquebrantable al orar, confiando plenamente en Dios y su capacidad para obrar en nuestras vidas de maneras sorprendentes y poderosas. Al orar con fe absoluta, entregamos nuestras preocupaciones y deseos a Dios, confiando en su sabiduría y amor para obrar en nuestras vidas de acuerdo con su perfecto plan. En lugar de aferrarnos a nuestras propias soluciones o intentar controlar las circunstancias, nos rendimos a la soberanía de Dios y confiamos en su cuidado paternal. Esta entrega total nos libera de la ansiedad y nos permite experimentar una paz que trasciende todo entendimiento. En mi vida personal, he experimentado el impacto profundo de la oración cuando se abraza con una fe inquebrantable. Recuerdo una temporada difícil en mi carrera profesional, donde me enfrentaba a la posibilidad de perder mi empleo debido a recortes en la empresa. La ansiedad y el temor me inundaron, y cada día parecía traer consigo una carga más pesada de incertidumbre. Me sentía abrumado por la situación
y no sabía qué pasos tomar a continuación. En medio de esa tormenta emocional, decidí recurrir a la oración con fe absoluta. Me sumergí en la presencia de Dios, compartiendo con Él mis temores, mis dudas y mis anhelos. Le pedí orientación, paz y una solución a mi situación. Aunque inicialmente sentí que mis palabras se perdían en el vacío, decidí aferrarme a la promesa de que Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. A medida que pasaban los días, experimenté una calma inexplicable en mi corazón. Aunque la situación no cambiaba externamente, sentí una certeza interna de que Dios estaba obrando en mi vida de una manera que no podía ver. Continué orando con fe, confiando en que Dios tenía un plan perfecto, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, llegó el día en que se tomaría la decisión sobre los recortes laborales. Antes de recibir la noticia, me sumergí en la oración, entregando completamente el resultado a Dios, y aunque la situación parecía desalentadora, recibí una respuesta inesperada. Mi puesto de trabajo fue preservado, y recibí una promoción que nunca habría imaginado. Es confiar en Dios incluso cuando no vemos una solución a la vista. Es aferrarse a sus promesas incluso en medio de la tormenta. Y es creer que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La fe en la oración no garantiza resultados inmediatos o siempre el resultado que esperamos, pero sí nos asegura que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Lo sexto que debes saber sobre la oración es que no es solo para pedir y recibir, sino que también es un puente para expresar nuestra gratitud, nuestras alabanzas o simplemente adorar a Dios. La oración es mucho más que una simple lista de peticiones que presentamos a Dios. Si bien es cierto que la oración nos brinda la oportunidad de compartir con Dios nuestras necesidades, preocupaciones y deseos, también es un medio para expresar nuestra adoración, alabanza y gratitud hacia Él. En primer lugar, la oración como acto de adoración nos permite reconocer la grandeza, la bondad y el poder de Dios. Cuando nos dirigimos a Él en oración con corazones humildes y reverentes, estamos reconociendo su soberanía sobre todas las cosas y nuestra dependencia de su cuidado y provisión. La adoración en la oración nos ayuda a enfocar nuestra atención en Dios y a cultivar una relación más íntima con Él. Además, la oración, como acto de alabanza hacia Dios, nos permite celebrar las maravillas de Dios y su obra en nuestras vidas. Alabamos a Dios por su amor inagotable, su gracia incomparable y sus bendiciones abundantes. La alabanza en la oración nos lleva a centrarnos en las bondades de Dios y a reconocer sus obras poderosas en el mundo que nos rodea. Podrás decir: Dios, te alabo por la belleza de la naturaleza que has creado y por las bendiciones que me has dado en mi vida. Incluso podríamos alabar a Dios en medio de las pruebas y dificultades que podríamos estar pasando. Podemos alabar a Dios por su presencia y fortaleza. Por ejemplo, podríamos decir: Dios, aunque enfrento desafíos, te alabo por ser mi roca y mi refugio en tiempos de angustia. Tu gracia es suficiente para mí. Por último, la oración también se puede utilizar como acto de agradecimiento. Nos permite expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Reconocemos sus bendiciones diarias, grandes y pequeñas, y le agradecemos por su fidelidad constante y su amor incondicional. La gratitud en la oración nos ayuda a mantener una actitud de gozo y contentamiento, incluso en medio de las dificultades, al recordar todas las razones que tenemos para estar agradecidos. Una forma simple y sencilla de hacerlo es comenzar nuestra oración diaria con un corazón agradecido. Al inicio de nuestra oración, podemos tomar un momento para reflexionar sobre las bendiciones y bondades que hemos recibido de Dios en el día anterior o en la vida en general. Por ejemplo, podríamos comenzar nuestra oración diciendo: Querido Dios, hoy quiero comenzar expresándote mi gratitud por las muchas bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por la salud que disfruto, por el techo sobre mi cabeza y por el alimento en mi mesa. Gracias por el amor de mi familia y amigos y por las oportunidades que has puesto en mi camino. Además, podemos expresar nuestra gratitud a Dios a lo largo del día, reconociendo sus bondades y bendiciones en las pequeñas cosas. Por ejemplo, podríamos decir una breve oración de agradecimiento cada vez que experimentamos algo hermoso en la naturaleza, cada vez que recibimos ayuda inesperada de alguien
o cada vez que disfrutamos de un momento de alegría o felicidad. Por ejemplo, podríamos decir: Señor, gracias por la belleza de este amanecer que me has regalado hoy. Gracias por recordarme tu amor y tu cuidado a través de las maravillas de tu creación. Lo séptimo que debes saber sobre la oración: no solo podemos emplear la oración para expresar gratitud y alabar a Dios, sino que también es un medio poderoso para confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Es un espacio, un medio de comunicación íntima con Dios, donde podemos confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, donde podemos examinar nuestros corazones y reconocer sinceramente las palabras, acciones o pensamientos que nos han alejado de la voluntad de Dios y de su amor por los demás. La oración nos brinda la oportunidad de humillarnos ante Dios, pidiendo perdón por cualquier falta cometida contra Él o contra nuestros semejantes. Al hacerlo, buscamos la restauración de nuestra relación con Dios y con aquellos a quienes hemos herido, y renovamos nuestro compromiso de vivir en línea con los valores y principios del reino de Dios. Confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados es un aspecto esencial de la vida cristiana. La Biblia nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Al reconocer nuestras faltas y errores delante de Dios, mostramos humildad y dependencia de su gracia y misericordia. La oración nos brinda un espacio seguro y sagrado para examinar nuestros corazones y reconocer nuestras fallas. Podemos pedir perdón por cualquier palabra hiriente que hayamos dicho, cualquier acción egoísta que hayamos tomado o cualquier pensamiento impuro que hayamos albergado. Al hacerlo, liberamos el peso de la culpa y la vergüenza y nos abrimos a la restauración y el perdón que solo Dios puede brindar. Además, la oración nos permite pedir perdón por cualquier cosa que hayamos hecho que no esté alineada con la palabra de Dios o su voluntad para nuestras vidas. Esto puede incluir actitudes como el orgullo, la envidia o la falta de perdón, así como acciones que contradicen los principios bíblicos de amor, justicia y compasión. Al reconocer nuestras fallas y buscar el perdón de Dios, nos comprometemos a vivir en obediencia a su palabra y a seguir su ejemplo de amor y gracia. Considera que no es necesario memorizar largos rezos o recitar palabras específicas, sino que lo más importante es la sinceridad de tu corazón y tu genuino arrepentimiento al dirigirte a Dios en oración. Podrías expresar lo siguiente: Señor, reconozco humildemente mis errores y los pecados que he cometido contra ti y contra los demás. Me duele haber entristecido tu corazón con mis acciones y palabras. Te pido perdón de todo corazón y te ruego que me limpies y restaures. Ayúdame a vivir en línea con tu voluntad y a honrarte en todo lo que diga y haga. Que tu gracia transforme mi vida y me guíe por el camino de la rectitud. Amén. Lo octavo que debes saber de la oración: la importancia de la constancia al orar. Es fundamental recordar que la oración constante es un hábito que debemos cultivar y adoptar en nuestras vidas. Con frecuencia, muchas personas solo recurren a la oración en momentos de dificultad o extrema necesidad, como la pérdida de empleo, el duelo por la muerte de un ser querido o problemas de salud. Sin embargo, olvidamos la importancia de agradecer a Dios y hacer de la oración un hábito diario. Este hábito fortalece nuestro vínculo con Dios y nos ayuda a mantener una conexión constante con nuestro Creador, y también nos ayuda en el crecimiento espiritual continuo. Orar con constancia nos ayuda a mantener una conexión constante con lo divino, lo cual es vital para nuestra vida espiritual y emocional. Cuando oramos con regularidad y lo hacemos, un hábito en nuestras vidas nos permite cultivar una relación más profunda con Dios. Al pasar tiempo en su presencia y comunicarnos con Él a través de la oración, fortalecemos nuestro vínculo espiritual y desarrollamos una intimidad más profunda con nuestro Creador. Esto nos ayuda a conocer mejor su voluntad y a sentirnos más cerca de Él en cada aspecto de nuestras vidas. La constancia en la oración nos ayuda a desarrollar una fe más sólida y una confianza más profunda en Dios. Al orar regularmente y experimentar sus respuestas a nuestras oraciones, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en su fidelidad y en su amor constante por nosotros. Esto nos ayuda a enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida con valentía y seguridad,
en que Dios está con nosotros en todo momento. Orar con regularidad es esencial para nuestro crecimiento espiritual continuo. Al dedicar tiempo regularmente a la oración, crecemos en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad para nuestras vidas. También nos ayuda a mantenernos centrados en lo que es verdaderamente importante en la vida y a cultivar una actitud de gratitud y humildad hacia Dios y hacia los demás. Orar regularmente nos proporciona consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades o adversidades en la vida, la oración nos brinda un refugio seguro donde podemos encontrar paz, consuelo y esperanza en Dios. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud de confianza y entrega, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Lo noveno que debes saber de la oración. Recuerda que la oración no es solo individual, sino que familiar y comunitaria. La oración no es solamente un acto individual, sino que también tiene un importante aspecto familiar y comunitario. Este enfoque colectivo en la oración refleja la esencia misma de la comunidad de creyentes y el poder de la intercesión conjunta. El poder transformador de la oración familiar y comunitaria es una experiencia que he vivido de manera personal en mi vida como creyente. La oración en el ámbito familiar ha sido un pilar fundamental que ha fortalecido los lazos entre mis seres queridos y ha impactado positivamente nuestra vida espiritual. Recuerdo vivamente cómo, en momentos de dificultad o incertidumbre, reunirnos como familia para orar nos proporcionaba consuelo, esperanza y una sensación de unidad en medio de las pruebas. Un ejemplo concreto de la transformación que la oración familiar puede traer es cuando enfrentamos desafíos financieros como familia. En lugar de preocuparnos y sentirnos abrumados por las dificultades, nos reuníamos para orar juntos, pidiendo la provisión de Dios y buscando su guía en la toma de decisiones financieras. En varias ocasiones, hemos sido testigos de cómo Dios respondió a nuestras oraciones de maneras sorprendentes, abriendo puertas de oportunidad, proporcionando recursos inesperados y fortaleciendo nuestra fe en su fidelidad. Por otro lado, la oración comunitaria en la iglesia también ha sido una fuente de transformación en mi vida. Una oración comunitaria desempeña un papel crucial en la vida de la iglesia y en la comunidad de creyentes. Cuando los fieles se reúnen para orar en la iglesia u otros lugares de culto, se crea un ambiente de comunión espiritual donde se comparten las cargas, se intercede por los necesitados y se busca la dirección divina para la comunidad. La oración en grupo fortalece la fe colectiva y genera un sentido de solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes. Recuerdo cómo, al participar en grupos de oración y reuniones de intercesión en la iglesia, experimenté una renovación espiritual y un sentido renovado de propósito en mi vida. En estos momentos de comunión con otros creyentes, he sido testigo del poder de la oración para sanar relaciones rotas, restaurar vidas quebrantadas y traer consuelo y esperanza a los afligidos. Un ejemplo bíblico que ilustra el poder transformador de la oración comunitaria es la historia de los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en oración y unidad en el aposento alto. Fue en este contexto de oración ferviente y comunión que recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, transformando sus vidas y capacitándolos para llevar el Evangelio a todas las naciones. La oración familiar y comunitaria tiene un poder transformador que va más allá de nuestras circunstancias individuales. Nos conecta con la presencia y el poder de Dios de una manera tangible, fortaleciendo nuestra fe, restaurando nuestras relaciones y capacitándonos para vivir vidas que reflejen su amor y gracia en el mundo. La Biblia es una fuente de inspiración y guía para los creyentes, y sus enseñanzas informan y dan forma a las oraciones que se ofrecen. Las Escrituras nos recuerdan el poder de la oración y nos muestran ejemplos de cómo los siervos de Dios han sido escuchados y han experimentado su poder transformador a través de la oración. Así, tanto la oración familiar como la comunitaria son prácticas esenciales en la vida espiritual de los creyentes. Estas formas de oración fortalecen los lazos familiares, promueven la unidad en la comunidad de creyentes y nos conectan con la presencia y el poder de Dios. Al orar juntos,
ya sea en la intimidad del hogar o en la comunión de la iglesia, experimentamos el poder transformador de la oración y nos acercamos más a Dios y a los demás. En resumidas cuentas, la oración familiar y comunitaria es un poderoso vehículo de transformación en nuestras vidas como creyentes. Nos une como familia y comunidad de creyentes, fortaleciendo nuestra fe y brindándonos consuelo, esperanza y dirección en medio de las pruebas. A medida que nos acercamos a Dios en oración, experimentamos su poder transformador que nos capacita para vivir vidas que reflejan su amor y gracia en el mundo. Que nuestra constancia en la oración nos lleve a un mayor crecimiento espiritual y a una comunión más profunda con Dios y con los demás. Que Dios esté contigo.